Hello, bienvenidos a mi canal. Espero y se encuentren todos muy bien, que hayan tenido un buen día en el trabajo, en la escuela o donde quiera que hayan estado hoy, que hayan tenido un buen día. Bueno, empecemos con el tema de hoy y el tema de hoy será cómo saber si es el indicado. Uh, ¿A qué me refiero con eso? Bueno. Si soy una chica cristiana, un chico cristiano, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué son las cosas que yo tengo que buscar en un chico? ¿Cuáles son las características o las razones por las que yo quiero buscar un novio o un novio para casarme? Muchos de ustedes saben que nosotros los cristianos no podemos mantenernos en una relación de noviazgo por mucho tiempo. Yes, eso es algo que muchas veces no se dice, no se habla, o nos hacemos del ojo grande y lo pasamos. O no sé cómo es ese dicho, pero bueno. Nosotros cuando estamos queriendo empezar una relación tenemos que buscar unas características o razones. Y la primera de ellas es que te guste. Nadie te puede obligar, nadie te puede a hacer quererte casar con alguien si tú no quieres. Si tú eres una persona cristiana y no quieres casarte con alguien, no tienes que hacerlo solo porque te estén obligando o porque te están diciendo, oh, esa persona es una buena persona, esa persona te conviene y ya tú sabes. Entonces, no, tiene que haber el gusto, tiene que gustarte, tú tienes que querer estar con esa persona y verte, proyectarte a futuro. Así que esa es una de las primeras características que tú tienes que ver, que es si te gusta. Porque nadie va a andar con alguien si no le gusta. Entonces, la primera, ¿cómo saber una de estas cosas? Que ame a Dios. Oh, pero yo cómo sé que esta persona ama a Dios. Porque aunque no lo crean, hay muchas personas en las iglesias disfrazados de lobos, entonces tienen que tener cuidado, ya sea el hombre o la mujer. ¿Cómo vamos a saber si esa persona ama verdaderamente a Dios? Ustedes saben, y aún la Biblia lo dice, que por sus frutos se conocerán. Yo creo que cuando una persona ama a Dios, se refleja por fuera, en su testimonio, en cómo las personas hablan de esa persona y más que todo en sus frutos. Así que esa es una de las primeras cosas que uno tiene que ver y uno tiene que estar alerta o atento. Entonces, que ame a Dios, porque si esa persona ama a Dios, esa persona te va a cuidar, te va a respetar y va a seguir la palabra de Dios como tiene que hacerla cuando se refiere a la mujer. Entonces, que ames a Dios. La número dos, que sea la voluntad de Dios. Puse esa como número dos porque quiero explicarte el por qué que sea la voluntad de Dios y cómo tú vas a saber si es la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo voy a hablar por mi experiencia, cómo mi esposo y yo nos dirigimos con respecto a saber si era el indicado o no. Por ejemplo, cuando él y yo empezamos a querer ser novios, nosotros le oramos a Dios, le pedimos a Dios dirección y sabiduría, porque no queríamos entrar en un noviazgo si no iba a ser la voluntad de Dios, porque yo creo que cuando tú eres cristiano y tú estás queriendo formar una relación con alguien es porque tú te quieres casar, porque tú quieres formar un hogar, porque no le hallo lógica que quiera buscar un novio si estás en una iglesia y no te quieres casar, ¿me entiendes? Bueno, que sea la voluntad de Dios. ¿Cómo tú sabes si es la voluntad de Dios? Por ejemplo, cuando mi novio y yo nos hicimos novios, en ese tiempo mi novio, oramos, le pedimos a Dios una palabra y Él nos guió a través de esa palabra que nos dio a Él y a mí. Entonces ya nosotros lo vimos como, ok, Dios está como dándonos una señal que sí se puede continuar, pero no solo es ahí, porque muchas veces uno dice, oh, ya nos dio una palabra, no, tienes que seguir buscando porque a veces uno mismo se puede equivocar, ¿me entiendes? Entonces, bueno, ¿cómo sabes si es la voluntad de Dios? Tú pones una meta, un plan y empiezas a trabajar y empiezas a decirle a Dios, ok, Dios, nosotros vamos a hacer estos planes, ayúdanos. Y Dios empieza a trabajar de una manera en el que Él empieza a poner todo en orden, empieza a encajar cada pieza y tú te vas dando cuenta que es la voluntad de Dios, porque cuando tú oras y tú le pides a Dios dirección y le pides señales o le pides a cualquier tipo de cosa que te guíe con respecto a esa relación, Él lo hace. Por ejemplo, cuando él y yo empezamos a andar de novios, él empezó a poner cada cosa en su lugar. Por ejemplo, nos hicimos novios,
Luego empezamos a planear todo lo que era para la boda, porque él y yo ya sabíamos lo que queríamos. Entonces empezamos a planear y todo se fue dando conforme a nosotros lo íbamos planeando. Entonces ahí tú te das cuenta que es en la voluntad de Dios, que no hay tanta traba, no hay tanta cosa que se está poniendo en tu camino, ¿me entiendes? Ahí tú te vas dando cuenta que es la voluntad de Dios porque no estás teniendo obstáculos para llegar a donde tú quieres llegar. La número tres, que nos acerque a Dios, yo creo que es una de las más importantes. Cuando una persona te acerca más a Dios, tú estás viendo un fruto importante. ¿Por qué? Porque esa persona te está haciendo acercarte cada día más a Dios y no alejando. Porque es muy importante que con la persona que tú estés decidiendo formar un hogar, te acerque cada día más a Dios, te acerque a tener esa intimidad, esa relación con Dios, ¿me entiendes? En esa en cuenta. Y la número cuatro, saberse llevar, tener buena comunicación. Aquí es donde ustedes tienen que ver si como personas encajan, si se van a saber llevar, si van a saber comunicarse. Es muy importante que en este punto, en esta etapa, ustedes sepan llevarse, sepan comunicarse, porque es bien fundamental la comunicación y ver cómo se van a saber llevar, cómo van a sobrellevar los problemas. Si durante esta etapa ustedes no se saben comunicar, tienen que empezar a ver esas señales, se puede decir, los red flags, porque es fundamental que ustedes sepan llevarse, sepan comunicarse. Y si ustedes no se están entendiendo, no esperen que cuando se casen eso va a cambiar. Esta es una de las partes muy importantes en un noviazgo o en una relación eh, que se está llevando hacia el matrimonio. Así que saberse comunicar es muy importante. Y la otra es que no sea un yugo desigual. Por favor, si tú eres una chica cristiana o un chico cristiano, no estés buscando afuera en el mundo porque no vas a encontrar la persona ideal o lo que Dios tiene para ti. Tienes que saber elegir, tienes que saber pedir dirección y no puedes buscarte un yugo desigual. En 2 de Corintios 6:14, ahí la Biblia te habla acerca del yugo desigual y por qué Dios no quiere que tú te consigas un yugo desigual. Am, es muy importante que tú sepas qué es un yugo desigual. Un yugo desigual es una persona que no cree lo que tú crees, una persona que cree diferentes creencias, tiene diferentes creencias, una persona que no le interesa saber nada de Dios, no le interesa congregarse o ir a una iglesia. No puedes tú buscarte un tipo de persona que no quiera nada con Dios, porque entonces tú misma vas a acarrear problemas, vas a acarrear maldición, vas a acarrear muchas cosas que no estaban predestinadas a tu vida. Entonces tienes que saber que un yugo desigual no solamente es una persona que no quiere ir a la iglesia o no crea en Dios, sino que también en la iglesia tú puedes encontrar un yugo desigual, una persona con propósitos muy diferentes, una persona con el mismo propósito y el mismo pensar que tú es lo que tú tienes que ir buscando. Por ejemplo, hay personas que Dios las lleva a ser evangelistas y a ti no te interesa nada en lo absoluto de querer estar con un evangelista. Ese es un yugo desigual porque a ti no te desea y tú crees que eso va a perjudicar tu relación. Entonces tú tienes que tomar esas cosas en cuenta. Un yugo desigual lo puedes encontrar tanto como afuera, tanto como en la iglesia, porque no tienen los mismos propósitos. Entonces es muy importante que tú sepas que es un yugo desigual y no buscarte una persona con esa característica. Y la última que yo he dejado es orar y pedir dirección de Dios. Creo que aquí el único que te puede poner la persona ideal y la persona correcta en tu vida conforme a lo que tú te mereces. Todos nos merecemos algo bonito, algo que sea de parte de Dios y de la voluntad de Dios, es orando, orando y pidiéndoles dirección a Dios. Créeme que si tú le oras a Dios y tú pones todo en las manos de Él, Él no va a dejar que tú cometas un error o que tú te guíes por los caminos equivocados. Cuando tú te acercas más a Dios es cuando Dios obra en tu vida. Entonces, ora y pídele dirección a Dios. Y si la persona con la que tú estás no es para ti, pídeselo a Dios y dile, si esto no es tu voluntad o no es lo que tú tienes para mí, aleja a esta persona o dame la voluntad y la fuerza para yo alejarme. Entonces, tienen que saber muy bien a quién van a elegir para su futuro. Tienen que ver esas banderitas rojas durante el noviazgo, durante se estén conociendo como amigos, porque es muy importante. Una persona celosa no es una persona que te va a dar una buena vida. Los celos excesivos llevan a lo que es violencia, lo que es a tener una vida
no feliz o no agradable. Entonces, hay muchos factores y muchas cosas que tú tienes que ver antes de pensar casarte. Yo te dejé estos puntos que creo que a mí me funcionaron. Yo creo que es muy importante acercarse a Dios y leer la palabra, orar a Dios, hablar con Dios para que Dios sea el que te guíe. Yo te podré decir muchas cosas, pero créeme que lo que te va a guiar por un mejor camino va a ser Dios. Entonces, los 5 puntos, bueno, los 6 puntos que yo te traje es que ame a Dios, que sea la voluntad de Dios, que nos acerque a Dios, saber llevarse y tener buena comunicación, que no sea un yugo desigual y orar y pedir confirmación. Y obvio que la primera tiene que ser que esa persona a ti te guste, te atraiga y quieras un futuro con esa persona. Así que espero y este video te haya servido de bendición y puedas agarrar un poco de lo que yo te he traído. Así que Dios te bendiga y bye.